¿Cómo pudo una mujer despreciada por la sociedad, viviendo en inmoralidad sobre los muros de una ciudad condenada, convertirse en la llave maestra de la victoria militar de Israel y en una matriarca del linaje del propio Mesías? No fue la fuerza bruta de los ejércitos lo que selló el destino de Jericó, sino una decisión silenciosa tomada en las sombras de un burdel, donde la fe nació no de milagros vistos, sino de rumores escuchados con temor. Mientras los guardias de la ciudad observaban el horizonte, esperando espadas y lanzas, el verdadero peligro para el reino de las tinieblas ya se había infiltrado, no con fanfarria, sino en la forma de dos hombres que buscaban refugio. La historia que están a punto de escuchar no trata sobre una traición política, sino sobre un reconocimiento espiritual tan profundo que llevó a una mujer pagana a arriesgar su propia garganta contra la espada de su rey, impulsada por la absoluta certeza de que el Dios de los hebreos era el único Dios verdadero, en el cielo y en la tierra. Jericó no era simplemente una fortaleza de piedra, era una ciudad paralizada por el terror psicológico mucho antes de que cualquier israelita pusiera un pie en la orilla occidental del Jordán. Las noticias de lo que había sucedido en Egipto 40 años antes aún resonaban como un trueno incesante en la mente de sus habitantes, pues sabían que el Mar Rojo se había abierto para ese pueblo. Más recientemente, el pánico se había intensificado con la destrucción total de Minish, los reyes amorreos, Sejón y Og, cuyos poderosos ejércitos fueron barridos del mapa como polvo en el viento. Los corazones del pueblo de Jericó se habían derretido. No había coraje en ningún hombre, desde el soldado más robusto hasta el noble más arrogante. Vivían en una anticipación agonizante, sabiendo que una fuerza sobrenatural marchaba hacia ellos. Y esta atmósfera de temor colectivo preparó el escenario para que solo un alma sensible y atenta transformara ese miedo paralizante en una fe salvadora y activa. Rahab vivía literalmente al límite, con su casa construida en la misma estructura de la muralla exterior, un lugar estratégico tanto para el comercio sexual como para observar quién entraba y salía. Su posición social era ambigua, marginada por su profesión, pero tolerada por las necesidades de los hombres y la ubicación privilegiada de su vivienda. Escuchaba las conversaciones de los viajeros, los susurros asustados de los soldados y las órdenes desesperadas del palacio real, absorbiendo cada detalle del avance de Israel. A diferencia de sus compatriotas, que reaccionaron con hostilidad y reforzaron sus cerrojos, Rahab procesó la información con una claridad espiritual poco común. Comprendió que la guerra que se avecinaba no era meramente territorial, sino un juicio divino contra la iniquidad de Canaán, y comprendió que sus altas murallas, consideradas inexpugnables por la ingeniería humana, eran insignificantes ante la voluntad de aquel que secó las aguas del mar. Fue en este contexto de extrema tensión que dos desconocidos cruzaron las puertas de la ciudad poco antes del cierre, mezclándose con la multitud con la intención de evaluar las defensas de Jericó. No eran comerciantes comunes ni viajeros errantes. Sus ojos reflejaban la determinación de quienes sirven a un propósito mayor, y sus movimientos eran cautelosos, típicos de quienes saben que están en territorio enemigo. Guiados por la providencia o por la lógica de que la casa de una prostituta sería el lugar menos sospechoso para los desconocidos, llegaron a casa de Rahab. Sin embargo, la red de espías del rey de Jericó estaba en alerta máxima, y la presencia de israelitas en la ciudad no pasó desapercibida. La noticia se extendió rápidamente por las estrechas calles hasta llegar al palacio. Hombres de Israel han entrado aquí esta noche para espiar la tierra. Fue el informe que puso las vidas de Rahab y su familia en peligro inmediato de ejecución sumaria.
La puerta de Rahab no fue una invitación, sino una orden de muerte, pues los mensajeros del rey exigieron la entrega inmediata de los hombres acusados de subversión. En esa fracción de segundo, Rahab tuvo que tomar la decisión definitiva entre la lealtad a su pueblo, condenado, y una alianza con el Dios que venía a conquistar. Con una frialdad calculadora y una valentía que desafiaba la lógica, ya había escondido a los 2 espías en el tejado, cubriéndolos con tallos de lino que se secaban al sol, dispuestos en montones, que servían de camuflaje perfecto. Al bajar a recibir a los guardias, mintió convincentemente, admitiendo que los hombres habían estado allí, pero afirmando que ya se habían marchado al anochecer, poco antes de que cerraran las puertas. Los engañó enviando a los soldados del rey a una persecución inútil hacia los vados del Jordán, ganando un tiempo precioso con la moneda de su propia vida. Tan pronto como los perseguidores se marcharon y el silencio de la noche envolvió de nuevo la casa sobre la muralla, Rahab subió a la azotea para hablar con los hombres que ahora le debían la vida. La conversación que siguió no fue un simple acuerdo comercial, sino una sorprendente confesión de fe teológica por parte de una mujer pagana. Bajo la luz de las estrellas, rodeada del aroma a lino seco, declaró a los espías: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra». Relató el terror que había caído sobre Jericó y, aún más importante, reconoció la soberanía absoluta del Dios de Israel. En ese momento, en 1900, la azotea de una ciudad pagana, Rahab abandonó espiritualmente los dioses de madera y piedra de sus antepasados y se postró ante la realidad del Dios vivo. Entonces, pidió un juramento de vida por vida, implorando por la salvación no solo de ella, sino también de la casa de su padre, en un acto de intercesión que presagiaba el papel de redentora que su linaje algún día desempeñaría. El acuerdo sellado en la terraza no era una simple promesa verbal, sino un pacto visual y urgente, cargado de simbolismo de vida o muerte. Los espías ordenaron a Rahab que atara un cordón escarlata a la ventana por donde los bajaría, una señal roja vívida que serviría como señal de exención del juicio venidero. La condición impuesta fue estricta y absoluta. Todos los miembros de su familia, padre, madre, hermanos y todas sus pertenencias debían ser llevados inmediatamente al interior de la casa sobre la muralla y permanecer allí confinados durante el ataque. Si alguno de ellos salía a la calle durante la invasión, su sangre caería sobre su propia cabeza, eximiendo a los israelitas del juramento sagrado. Pero si permanecían bajo la protección del cordón escarlata, nadie se alzaría contra ellos. Era un ultimátum que exigía fe total, pues Rahab necesitaba confiar la seguridad de todo lo que amaba a la palabra de 2 extranjeros y a ese frágil trozo de tela teñida que evocaba espiritualmente la sangre en los postes de las puertas la noche de Pascua en Egipto. Con el pacto de salvación sellado, la huida debía ejecutarse con silenciosa precisión, pues la ciudad aún latía en un estado de máxima alerta. Rahab, usando una cuerda resistente, bajó a los 2 hombres por la ventana que daba al exterior de la muralla, el vertiginoso abismo entre la seguridad temporal y una caída mortal. Antes de liberarlos en la oscuridad al pie de la fortaleza, les dio una estrategia vital de supervivencia. No debían intentar regresar de inmediato al campamento israelita, pues los perseguidores del rey seguramente estarían vigilando los vados del Jordán. La orden era que se escondieran en la región montañosa al oeste, llena de cuevas y grietas traicioneras, y permanecieran allí invisibles durante 3 días enteros, hasta que los soldados de Jericó desistieran de la caza.
Esa mujer que conocía la geografía de la noche y de la huida, guió ahora a los santos de Dios hacia un lugar seguro, demostrando una sabiduría práctica que se alineaba perfectamente con la providencia divina que los protegía. Los espías obedecieron rigurosamente las instrucciones tácticas de la mujer cananea, sobreviviendo en las áridas montañas mientras las patrullas de Jericó registraban en vano los caminos principales y las riberas de los ríos. Al tercer día, al cesar la búsqueda, descendieron de las colinas, cruzaron el Jordán y se presentaron ante Josué, hijo de Nun, no con un informe de dudas y gigantes invencibles como la generación anterior, sino con la absoluta certeza de la victoria. Relataron todo lo sucedido y repitieron las palabras proféticas de Rahab, claves para la campaña militar. Ciertamente el Señor nos ha dado toda esta tierra, pues todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. La extraordinaria fe de una sola mujer pagana, aislada dentro de las murallas enemigas, sirvió como confirmación definitiva de que el líder de Israel debía ordenar el avance. La inteligencia militar se había fusionado con la revelación espiritual. Jericó ya había sido derrotada en el ámbito espiritual. Solo faltaba la obediencia de Israel para materializar esta victoria en el mundo físico. El panorama cambió drásticamente en los días siguientes, cuando las pesadas puertas de Jericó fueron cerradas con llave a causa de los hijos de Israel. El miedo transformó la metrópoli en una prisión de la que nadie podía salir ni entrar. La ciudad se convirtió en una olla a presión hermética, donde el terror calcinaba lentamente las almas de sus habitantes con cada hora que pasaba. Desde 1900, su ventana en la muralla, Rahab podía ver el movimiento del inmenso campamento israelita que se estaba estableciendo en Gilgal, y dentro de su casa la tensión era palpable y sofocante. Había reunido a su familia como se le había ordenado, sacándolos de sus rutinas, y ahora vivían confinados en ese espacio restringido, dependiendo completamente de la veracidad del juramento hecho a los espías. Mientras el rey de Jericó confiaba en el grosor de las antiguas piedras y la altura de las torres de 1900, vigilancia, Rahab y su familia confiaban en el Dios que estaba afuera. Ese hilo escarlata en la ventana no era solo una señal para los invasores, sino un recordatorio constante para los ocupantes de la casa de que su salvación provenía de un pacto aparte. En el exterior, la estrategia de guerra revelada por el propio Dios a Josué desafiaba toda lógica militar humana, prescindiendo de arietes, catapultas o torres de asedio. El Señor ordenó un asedio litúrgico y procesional que parecía una locura a los ojos carnales. Los hombres de guerra debían rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, seguidos por 7 sacerdotes que tocaban 7 trompetas de cuerno de carnero ante el arca de la alianza del Señor. La retaguardia cerraría la solemne procesión, y la orden más difícil de cumplir se impuso a todo el pueblo. Silencio absoluto. Ninguna palabra, ningún grito de guerra, ninguna provocación debía salir de la boca de ningún soldado hasta el día señalado para el grito final. Era una prueba suprema de disciplina y fe, transformando el campo de batalla en un santuario de adoración y juicio, donde la presencia de Dios, simbolizada por el arca, era la verdadera arma de asedio que operaba sobre los cimientos invisibles de la ciudad condenada. El primer día de la marcha trajo un terror psicológico indescriptible a los habitantes de Jericó, quienes observaron desde las almenas cómo el silencioso y amenazante desfile rodeaba sus defensas. Esperaban flechas, fuego e insultos, pero solo recibieron el sonido lúgubre, continuo y penetrante de las trompetas de cuerno de carnero y el rítmico golpe sordo de miles de pies marchando sobre el polvo. Para Rahab,
que observaba a través de la rendija de su ventana con el corazón acelerado y la mano cerca del cordón rojo, ese ritual confirmó el misterioso y soberano poder del Dios de Israel. Vio pasar el arca por debajo y supo en su espíritu que la santidad de ese objeto traía el juicio irrevocable de la ciudad. Mientras sus vecinos se burlaban nerviosos o temblaban de miedo ante el inexplicable comportamiento de los hebreos, Rahab mantuvo la mirada fija en la promesa, comprendiendo que este silencio no era inacción, sino la acumulación de la ira divina y la preparación para un milagro devastador que sacudiría los cimientos del mundo conocido. La surrealista rutina del asedio continuó en los días siguientes, transformando el desconcierto inicial de los habitantes de Jericó en una agonía nerviosa insoportable. Del segundo al sexto día, el ritual se repitió con precisión matemática, un circuito completo, el sonido continuo de las trompetas y el silencio sepulcral de los guerreros, seguido del regreso al campamento. Esta repetición no era monótona, sino acumulativa, como una presa que se llena gota a gota antes de reventar. Cada circuito debilitaba la confianza espiritual de los cananeos en sus deidades protectoras. Dentro de la ciudad, los templos de Baal y Astarté rebosaban de ofrendas desesperadas, pero el cielo permanecía en silencio, mientras el Dios de Israel hablaba con fuerza mediante la disciplina de su ejército. La guerra psicológica era devastadora, pues no había batalla que librar. Solo la presencia inminente de un juicio que se acercaba sin prisa, demostrando que el tiempo y el resultado estaban enteramente en manos del Señor y no en la resistencia de los sitiados. Dentro de la casa de Rahab, la atmósfera era densa, cargada del miedo claustrofóbico de una familia numerosa confinada en un espacio reducido, suspendida sobre el abismo. Sus padres y hermanos no compartían su fe visionaria. Estaban allí impulsados por el instinto de supervivencia, dependiendo de la cordura y del pacto hecho por la oveja negra de la familia. Rahab necesitaba mantener el orden y la esperanza, actuando como sacerdotisa en su propio hogar, reafirmando que el cordón escarlata en la ventana era más fuerte que las piedras que temblaban bajo sus pies. Con cada marcha de los israelitas hacia abajo, la duda intentaba corroer las mentes de sus familiares. ¿De verdad cumplirán su palabra? ¿No seremos masacrados como los demás? Rahab, sin embargo, se mantuvo firme, velando por el cordón rojo como si su vida dependiera de ello. Y así era, manteniendo la seguridad de todos con su inquebrantable convicción en el honor del Dios de Israel. Entonces, amaneció el séptimo día, trayendo consigo un cambio palpable en la atmósfera espiritual y física que rodeaba la ciudad condenada. Los israelitas se levantaron al amanecer, indicando que este no sería un día de paciencia, sino de consumación. A diferencia de las mañanas anteriores, después de completar el primer circuito, no se retiraron. Continuaron marchando, comenzando un segundo circuito, luego un tercero, en un movimiento implacable de cerco total. Con cada nuevo circuito, la tensión dentro de los muros escalaba hasta el pánico absoluto. Los centinelas de Jericó percibieron que el nudo se cerraba definitivamente. Para Rahab, el conteo de los circuitos fue el reloj de cuenta regresiva de la misericordia divina hacia la ciudad. Ella sabía que el fin había llegado e instruyó a su familia a alejarse de las ventanas y los muros, reuniéndose en el centro de la habitación bajo la protección de la promesa, mientras el suelo comenzaba a vibrar con la resonancia de miles de pasos. En la séptima vez que el ejército rodeó la ciudad, el ritual litúrgico alcanzó su clímax, y el silencio que había sido ley durante una semana estaba a punto de ser roto por la voz de la ejecución divina.
Los sacerdotes, caminando ante el arca, respiraron profundamente y tocaron las trompetas con un sonido largo, prolongado y estridente, un anuncio final que desgarró el aire. Josué, el comandante que había recibido la estrategia del mismísimo príncipe del ejército del Señor, se volvió hacia sus tropas y dio la orden que desataría el poder acumulado. «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». La orden no era un grito de odio ni de furia humana, sino un grito de fe colectiva, una rotunda afirmación de que la victoria ya había sido decretada en los cielos incluso antes de que las piedras se movieran sobre la tierra. Aquellas personas que habían aprendido a temer a Dios en el desierto alzaron sus voces al unísono, creando una onda expansiva espiritual que chocó frontalmente con las fuerzas de la oscuridad que sostenían Jericó. Lo que sucedió al instante siguiente desafió todas las leyes de la arquitectura y la ingeniería militar de la época. En el preciso instante en que el clamor del pueblo se unió al sonido de las trompetas, las murallas de Jericó, enormes estructuras, lo suficientemente anchas como para carreras de carros y construidas para durar siglos, no fueron derribadas por arietes ni socavadas por túneles, simplemente se derrumbaron, derrumbándose bajo el peso de la autoridad divina, como si la tierra misma las hubiera vomitado. El polvo se elevó al cielo, y la barrera invencible que separaba a Israel de su herencia se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. El caos envolvió la ciudad expuesta. El terror paralizante que sentían los habitantes se transformó en auténtica destrucción, pues todos los soldados de Israel podían ascender a la ciudad, cada uno frente a él sin impedimentos para ejecutar el juicio largamente postergado sobre la iniquidad de los amorreos. Sin embargo, en medio de la nube de polvo y escombros, un milagro visualmente impactante permaneció en pie, desafiando la destrucción circundante. Una sola sección del muro no se derrumbó, el mismo trozo donde se incrustaba la casa de Rahab. Como una columna solitaria en un campo de ruinas, la morada de la prostituta permaneció intacta, precariamente suspendida, pero divinamente sostenida. El hilo escarlata aún ondeaba en la ventana, ahora visible para todo el ejército invasor como un faro de sangre en medio de la devastación gris. Mientras las torres de vigilancia y las puertas reales yacían hechas pedazos en el suelo, la casa de la que creyó en el Señor se mantuvo firme sobre la roca de su fe. Dios literalmente había abierto una brecha en el muro para que su pueblo entrara, pero sostuvo la estructura alrededor de Rahab con su propia mano, demostrando que su fidelidad a un solo individuo que confía en él es tan poderosa como su ira contra toda una nación que lo rechaza. La surrealista rutina del asedio continuó en los días siguientes, transformando el desconcierto inicial de los habitantes de Jericó en una agonía nerviosa insoportable. Del segundo al sexto día, el ritual se repitió con precisión matemática, un circuito completo, el sonido continuo de las trompetas y el silencio sepulcral de los guerreros, seguido del regreso al campamento. Esta repetición no era monótona, sino acumulativa, como una presa que se llena gota a gota antes de reventar. Cada circuito debilitaba la confianza espiritual de los cananeos en sus deidades protectoras. Dentro de la ciudad, los templos de Baal y Astarté rebosaban de ofrendas desesperadas, pero el cielo permanecía en silencio mientras el Dios de Israel hablaba con fuerza mediante la disciplina de su ejército. La guerra psicológica era devastadora, pues no había batalla que librar, solo la presencia inminente de un juicio que se acercaba sin prisa, demostrando que el tiempo y el resultado estaban enteramente en manos del Señor y no en la resistencia de los sitiados. Dentro de la casa de Rahab, la atmósfera era densa, cargada del miedo claustrofóbico de una
Familia numerosa confinada en un espacio reducido, suspendida sobre el abismo. Sus padres y hermanos no compartían su fe visionaria. Estaban allí impulsados por el instinto de supervivencia, dependiendo de la cordura y del pacto hecho por la oveja negra de la familia. Rahab necesitaba mantener el orden y la esperanza, actuando como sacerdotisa en su propio hogar, reafirmando que el cordón escarlata en la ventana era más fuerte que las piedras que temblaban bajo sus pies. Con cada marcha de los israelitas hacia abajo, la duda intentaba corroer las mentes de sus familiares. ¿De verdad cumplirán su palabra? ¿No seremos masacrados como los demás? Rahab, sin embargo, se mantuvo firme, velando por el cordón rojo como si su vida dependiera de ello. Y así era, manteniendo la seguridad de todos con su inquebrantable convicción en el honor del Dios de Israel. Entonces, amaneció el séptimo día, trayendo consigo un cambio palpable en la atmósfera espiritual y física que rodeaba la ciudad. Condenada, los israelitas se levantaron al amanecer, indicando que este no sería un día de paciencia, sino de consumación. A diferencia de las mañanas anteriores, después de completar el primer circuito, no se retiraron. Continuaron marchando, comenzando un segundo circuito, luego un tercero, en un movimiento implacable de cerco total. Con cada nuevo circuito, la tensión dentro de los muros escalaba hasta el pánico absoluto. Los centinelas de Jericó percibieron que el nudo se cerraba definitivamente. Para Rahab, el conteo de los circuitos fue el reloj de cuenta regresiva de la misericordia divina hacia la ciudad. Ella sabía que el fin había llegado e instruyó a su familia a alejarse de las ventanas y los muros, reuniéndose en el centro de la habitación bajo la protección de la promesa, mientras el suelo comenzaba a vibrar con la resonancia de miles de pasos. En la séptima vez que el ejército rodeó la ciudad, el ritual litúrgico alcanzó su clímax y el silencio que había sido ley durante una semana estaba a punto de ser roto por la voz de la ejecución divina. Los sacerdotes, caminando ante el arca, respiraron profundamente y tocaron las trompetas con un sonido largo, prolongado y estridente, un anuncio final que desgarró el aire. Josué, el comandante que había recibido la estrategia del mismísimo príncipe del ejército del Señor, se volvió hacia sus tropas y dio la orden que desataría el poder acumulado. «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». La orden no era un grito de odio ni de furia humana, sino un grito de fe colectiva. Una rotunda afirmación de que la victoria ya había sido decretada en los cielos, incluso antes de que las piedras se movieran sobre la tierra. Aquellas personas que habían aprendido a temer a Dios en el desierto, alzaron sus voces al unísono, creando una onda expansiva espiritual que chocó frontalmente con las fuerzas de la oscuridad que sostenían Jericó. Lo que sucedió al instante siguiente desafió todas las leyes de la arquitectura y la ingeniería militar de la época. En el preciso instante en que el clamor del pueblo se unió al sonido de las trompetas, las murallas de Jericó, enormes estructuras, lo suficientemente anchas como para carreras de carros y construidas para durar siglos, no fueron derribadas por arietes ni socavadas por túneles. Simplemente se derrumbaron, derrumbándose bajo el peso de la autoridad divina, como si la tierra misma las hubiera vomitado. El polvo se elevó al cielo, y la barrera, invencible que separaba a Israel de su herencia, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. El caos envolvió la ciudad expuesta. El terror paralizante que sentían los habitantes se transformó en auténtica destrucción, pues todos los soldados de Israel podían ascender a la ciudad, cada uno frente a él, sin impedimentos, para ejecutar el juicio largamente postergado sobre la iniquidad de los amorreos. Sin embargo, en medio de la nube de polvo y escombros, un milagro visualmente impactante permaneció en pie,
desafiando la destrucción circundante. Una sola sección del muro no se derrumbó, el mismo trozo donde se incrustaba la casa de Rahab. Como una columna solitaria en un campo de ruinas, la morada de la prostituta permaneció intacta, precariamente suspendida, pero divinamente sostenida. El hilo escarlata aún ondeaba en la ventana, ahora visible para todo el ejército invasor como un faro de sangre en medio de la devastación gris. Mientras las torres de vigilancia y las puertas, reales, yacían hechas pedazos en el suelo, la casa de la que creyó en el Señor se mantuvo firme sobre la roca de su fe. Dios literalmente había abierto una brecha en el muro para que su pueblo entrara, pero sostuvo la estructura alrededor de Rahab con su propia mano, demostrando que su fidelidad a un solo individuo que confía en él es tan poderosa como su ira contra toda una nación que lo rechaza. La integración de Rahab a la comunidad de Israel no fue un mero acontecimiento social, sino un milagro teológico continuo que desafió los prejuicios y las normas de la época. Esta mujer, que una vez vendió su cuerpo en los muros de una ciudad maldita, fue purificada por las aguas de la purificación y, aún más importante, por la sangre del pacto eterno. Dejó de ser conocida como la prostituta de Jericó y se convirtió en adoradora del Dios vivo, absorbiendo las enseñanzas de la ley con un anhelo espiritual que a menudo superaba al de quienes nacían en la tribu. Su fe, probada en el fuego del asedio, demostró ser genuina y firme, ganándose su respeto no solo como superviviente, sino como una mujer de inestimable valor. La gracia de Dios eliminó la escoria de su pasado de tal manera que su antigua identidad de vergüenza fue reemplazada por una nueva identidad de honor, permitiéndole caminar con la cabeza en alto entre las tiendas de Jacob, como una hija adoptiva, a quien el Padre Celestial había escogido para un propósito mayor. El camino de Rahab se cruzó con el de Salmón, un noble de la tribu real de Judá. La unión entre un príncipe hebreo y una ex prostituta cananea habría sido impensable desde una perspectiva humana, pero fue orquestada por la providencia divina para demostrar la universalidad del plan de redención. Salmón no vio en ella la mancha del pecado antiguo, sino la pureza de una fe que brilla más que el linaje. Reconoció el coraje de la mujer que, sola, desafió a un imperio por amor a Yahvé. Su matrimonio selló la plena aceptación de Rahab en el pueblo de Dios, transformando a la forastera en una matriarca. De esta improbable unión nació Booz, un hombre que más tarde se convertiría en un héroe de integridad y bondad en Belén, llevando en su carácter la marca de la fe audaz de su madre. Es imposible no imaginar a Rahab, ya anciana, contándole al joven Booz acerca del Dios que derriba muros y salva familias, plantando en el corazón de su hijo las semillas del Redentor en que se convertiría en la historia de Ruth. La historia, sin embargo, no terminó con Booz. Fluyó como un río subterráneo a través de las generaciones, ganando fuerza y majestad con cada descendiente. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Jesé, el padre de David, el gran rey conforme al corazón de Dios. Es aquí donde la soberanía divina se revela de una manera asombrosa. La sangre que corría por las venas del mayor monarca de Israel. El salmista que cantó las alabanzas del Señor en el palacio de Jerusalén llevaba la herencia genética de una mujer de Jericó. La bisabuela del rey David no era una princesa egipcia ni una noble israelita de nacimiento, sino Rahab, prueba viviente de que Dios no elige a los capaces según criterios humanos, sino que empodera y purifica a los elegidos según su gracia. Ese hilo escarlata que colgaba de la ventana no solo salvó a una familia de la muerte física, tejió un hilo de providencia que ayudó a formar la dinastía real de la que vendría el gobierno eterno prometido a Israel. Siglos después,
cuando el apóstol Mateo se sentó a escribir la genealogía de Jesucristo, el Mesías prometido, rompió todas las convenciones literarias y culturales judías al incluir nombres de mujer en la lista de patriarcas. Y allí, brillando como una joya en bruto engastada en la corona de la historia de la salvación, está el nombre de Rahab. No aparece como un error ni como una vergonzosa nota al pie, sino como un eslabón vital y necesario en la cadena que trajo al Salvador al mundo. Y Salmón engendró a Booz de Rahab, dice la Escritura, inmortalizando a la exprostituta como antepasada directa del Hijo de Dios. Jesús mismo, en su humanidad, desciende de esta mujer, demostrando que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, identificándose en carne propia con los marginados, los impuros y los gentiles, transformando la vergonzosa historia de un pecador en la gloriosa historia de su propia venida. La narración de Rahab es, por lo tanto, el evangelio predicado en Hechos mucho antes de que se alzara la cruz en el cinto sin sazón Calvario. El cordón escarlata en la ventana de Jericó es una prefiguración visual de la sangre de Cristo, la única señal que puede proteger al pecador de la ira venidera y el juicio final. Así como la casa de Rahab se mantuvo en pie cuando todo a su alrededor se derrumbó, quienes están en Cristo permanecerán inquebrantables cuando el cielo y la tierra pasen. El mensaje final que resuena desde las ruinas de Jericó hasta la eternidad es que no hay abismo de pecado tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar, ni vida tan destruida que no pueda ser reconstruida e insertada en el linaje de la realeza divina. La fe de Rahab fue su justicia, y su historia es un monumento eterno a la verdad de que Dios no se fija en lo que éramos, sino en quienes puede hacernos mediante la fe. Concluimos esta narración ante el misterio de la elección divina. Jericó cayó, sus riquezas perecieron y sus reyes fueron olvidados en el polvo de la historia, pero Rahab permanece viva en la memoria de la fe y en la genealogía del Rey de Reyes. Que un santo asombro nos llene al comprender que el mismo Dios que derribó los muros con un soplo es el Dios que se inclinó para salvar a una mujer que clamó por misericordia. Si Él pudo transformar a una prostituta cananea en madre en Israel y abuela del Mesías, ¿qué no puede hacer con tu vida hoy? La puerta de la gracia sigue abierta, el hilo carmesí aún cuelga de la ventana de la oportunidad y la invitación sigue siendo la misma. Cree en el Señor Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y tú y tu familia serán salvos de toda destrucción.